grandes no jueguen el mismo día. Porque normalmente nos pasaba en la fase de grupo de Champions, que de por ahí es lo más cercano a los primeros 15 días de la Copa del Mundo, que tenés partidos todos los días y partidos donde podés ver al Bayern, podés ver al Madrid, podés ver al Barça, podés ver al Liverpool, al Chelsea. Se han encargado de que no tengamos que ver, por ejemplo, el mismo día al Madrid y al Barça, que no tengamos que ver el mismo día al Inter y al Milan, que no tengamos que ver el mismo día al Bayern y al Dortmund. Yo la verdad que si me preguntan, no lo he entendido bastante bien todavía cómo el manejo de dicha situación, pero eso ha llevado, por ejemplo, a que en el bombo 1 el Leipzig tenga que volver a salir y que el Leipzig fue tac directo al grupo del Madrid porque no podía ir al otro lado porque ahí ya estaba el Bayern. O sea, cosas que yo realmente no las entiendo, pero que fueron configurando algunas cosas, como por ejemplo el Madrid ya supo, faltando 2 bolillas, que su rival iba a ser el Shakhtar en el pote 3, y que el Barça, faltando una bolilla, ya sabía que su rival definitivamente iba a ser el Inter de Milán. La verdad que dejo como una tarea para la casa el comprender cómo funciona esa segunda parte del sorteo. Pero la realidad es que nos ha tirado ese grupo. Y la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Como el primer tema a analizar, porque ha sido el morbo, es ¿qué tan grupo de la muerte es? Porque el Inter ha jugado las últimas 2 temporadas contra el Madrid, por ejemplo. Y en la temporada 2021, el que se jugó todo a puertas cerradas, la temporada completa a puertas cerradas, porque la 19-20, la 19-20 es la que se jugó, es la que se paró por la mitad, por la pandemia, el famoso Final Four en Lisboa, en Porto, mejor dicho, en Lisboa fue. Y la 2021 es la que se juega completamente sin público, a excepción de la final, que la final ya tuvo un 50% de capacidad. Y la 21-22, que es la que ha pasado, que ya es una temporada de normalidad absoluta, que ya hubo público desde la fase de grupos. En esa temporada jugó el Inter contra el Madrid. El Inter incluso cayó en la Europa League. Y creo que perdió la final incluso aquella vez. Y en la temporada pasada clasificó segundo a duras penas siendo goleado por el Madrid y eliminándose en octavos de final contra el Liverpool, compitiendo poco, a pesar de que metió el 1-0 en Anfield, el gol de Lautaro Martínez, lo expulsaron al toque a Alexis Sánchez y como que el Inter nunca terminó de competir aquella serie. Y el Bayern Múnich, que particularmente uno pensaría que al haberse ido Lewandowski se han debilitado. Y la verdad creo que no, creo que Sadio Mané le da muchísimas herramientas, de por ahí no el hombre de los 50 goles por temporada, pero sí las herramientas para que crezca la producción goleadora de Serge Gnabry, para que Kingsley Coman crezca en números. Ahí tenés, o sea, lo tenés a Müller, y delante de Müller tenés demasiado nivel, tenés a Sané, a Coman, a Mané, a Gnabry, Müller, o sea, tenés 5 nombres demasiado fuertes. Después en el medio campo tenés a Kimmich, Goretzka y Savitzer, que son 3 cracks. Atrás ficharon a De Ligt, al lado de De Ligt tenés a Upamecano, a Pavard y a Alfonso Davies. Neuer. O sea, el Bayern tiene... Creo que sería un error creer que la salida de Lewandowski ha hecho que el Bayern baje de nivel. Para nada. Pero el Bayern tiene el mismo problema del PSG, que es una liga endeble, una liga débil, una liga que no te sirve al final de cuentas para medirte realmente en la Champions, porque no es lo mismo estar en la Premier, estar en el Calcio o estar en la Liga Española que estar en la Liga Alemana o francesa, donde realmente no hay un gran nivel de competitividad. Y después el Barça,
El Barça que para mí, ojo que todavía queda mercado, 25 de agosto, el mercado de pases cierra el 1 de septiembre, o sea que todavía quedan 8 o 9 días. Yo creo realmente que el Barcelona, por cómo se ha movido en este mercado de pases, debe o terminará trayendo algo más. Un Barcelona que es completamente diferente al Barcelona de la temporada pasada. O sea, el Barça con un Ter Stegen que, ojo, a mí me gustó muchísimo cómo arrancó la temporada Ter Stegen. Parece que está completamente concentrado en reencontrarse con ese Ter Stegen que incluso, recuerdo cuando se lesionó Neuer, muchos decían, no sé si en Alemania decían esto, pero a los ojos del mundo era como que este Ter Stegen ya le debería quitar el puesto a Neuer. Ese debate ha sido inexistente en los últimos 2 años porque Neuer se ha mantenido a tal punto de que Neuer yo creo que ya está en el altar de los mejores arqueros de todos los tiempos y Ter Stegen se ha ido hundiendo, hasta incluso ha saltado información en Cataluña de que se lo pensaba vender para traer otro arquero, pero ese debate como que ha ido bajando, ahora es uno de los capitanes del Barcelona, uno de los sobrevivientes de la última Champions, la famosa Champions ganada en Berlín con la MSN, el 3-1 la Juventus, de Pogba, de Tevez, Pirlo. Y ahora vemos como otro Ter Stegen, o sobre todo al viejo Ter Stegen. Defensivamente, ¿el Barça ha mejorado? Sí, porque la saga central de la temporada pasada tenías a Piqué, que Piqué hace un año que es más noticia por otras cosas que por ser jugador de fútbol. Tenías a un Titi, con el que prácticamente no contabas. Clement Lenglet, bueno, el amigo Lenglet. Eric García, que había llegado como no sé, como un Piqué 2.0, en el sentido de que Piqué también había sido de las inferiores del Barça, había ido a Manchester y volvió. Y Ronald Araujo, que definitivamente es uno de los elementos por el cual debes apuntalar tu nuevo proyecto deportivo. Bueno, pasaste de esa defensa, encima he nombrado solamente a los zagueros centrales. Pasaste a Jules Koundé, gran zaguero central, que todavía no está inscrito, pero desde el Barça dicen que lo van a escribir. Sería realmente patético que el Barça tenga que decir, che, Jules, no te puedo inscribir. Pero la realidad es que lo tenés a Koundé, lo tenés a Christensen, lo tenés a Ronald Araujo. O sea, has fichado y has fichado bien. Pero a mí me sigue pareciendo que el Barcelona está demasiado débil en los laterales. O sea, para Xavi, creo que el titular en el lateral derecho es Araujo. A mí me parece un desperdicio gigantesco. Porque a mí me parece que Araujo será o puede llegar a ser un central muy, muy dominador. Pero sucede que Xavi es muy yihadista de sus creencias, es muy guardiolista, es muy de la escuela Johan Cruyff, y esta era que un Eric García, que un Jules Koundé, que un Christensen tienen mejor salida de balón que Araujo. E incluso esto lo ha dicho en conferencia de prensa, como que tiene que aprender, como que él no es de la escuela Barça y todos estos elementos. Y a mí me parece que es desperdiciarlo como lateral derecho, pero al ser un portento físico para jugar contra grandes extremos, te va a dar una mano. Grandes extremos como ha hecho muchas veces contra Vinicius, porque ha jugado así en el Bernabéu, en el 0-4, ha jugado así en el Clásico en Miami, ha jugado así en el partido de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Pero más allá de Ronald Araujo no tenés. O sea, no cuenta con Sergiño Dest. Y después la otra opción es Sergi Roberto, que para mí no. Para mí no. Y después en el lateral izquierdo, Jordi Alba. Y después el canterano Valdé, que ha hecho un buen partido en el estadio de la Real Sociedad. Por eso me mantengo en el que es muy, muy, muy débil. Es bastante débil en los laterales. Después pasamos al mediocampo, donde está, hay que ver si se queda De Jong, está Pedri, Gavi,
O sea, tienen muchos jugadores de esas características. Después fichaste a Frank Kessie, que vendría a ser un 6 suplente de Busquets, porque Busquets en este Barcelona la realidad es que no se puede ni resfriar. Y arriba trajiste muchísima categoría. O sea, Rafinha te va a dar mucho, lo renovaste a un Dembélé que al final se ha quedado. Hay que ver si lo vendes a Depay, pero Aubameyang parece que se va a ir. Y sobre todo trajiste a Lewandowski, que es el gran refuerzo que ha tenido el Barcelona. Pero a mí me parece que el Barcelona en ciertos puntos ha mejorado porque Lewandowski es un tipo que te va a dar. De nuevo hicimos el cambio, ahora ya estamos con camarita y todo, hemos retornado. Bueno, estábamos hablando del grupo de la muerte, realmente que siempre hablamos de lo que es la Champions, pero vamos a repasar todos los grupos. Aquí, a ver, grupos Champions 2022, ahí está, imágenes, así han quedado los grupos. El Ajax, Liverpool, bueno, vamos a hacer una especie de pollita, porque en el grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers, realmente es un grupo difícil, porque el Napoli se ha reforzado bastante bien. El Napoli ahora creo que cerró a Simeone, o sea, al hijo del Cholo, al centro delantero. O sea, hay muchos elementos para creer que este grupo, realmente, les soy sincero, puede llegar a ser muy peleado. Incluso más peleado que el grupo C. ¿Por qué? Porque me parece que hay un nivel más parejo entre los 4 equipos. Al final de cuentas, en el peor de los casos, en el grupo C, o Inter o Barça van a jugar la Europa League. Obviamente que lo tienen mucho más digerido los amigos del Inter que los amigos del Barcelona. Pero en este grupo, le voy a ser sinceros, al que noto un poco más débil en relación a todos es al cabeza de serie. Lo que tiene este formato, ¿verdad? El Ajax, que ha perdido a su técnico en primera instancia, ha perdido a Lisandro Martínez en la defensa, ha perdido a Haller y seguramente pierda a Anthony. O sea, se ha reforzado, pero ha perdido demasiado. Por eso digo que lo veo débil. Incluso para mí es lógico que va a pasar el Liverpool como primero de grupo. Y veo muy peleado el segundo equipo que juegue Champions. Realmente. Si tengo que aventurarme, voy a ponerlo al Napoli. Porque Napoli ha empezado muy bien la temporada. Y creo que Napoli tranquilamente puede ser el segundo equipo que juegue Champions. Napoli, que cuando el técnico era Ancelotti ya fue a Anfield y fue un grupo muy a muerte. Creo que en ese grupo también en su momento estuvo el Paris Saint-Germain. O sea que el Napoli va a intentar competir en esta Champions. Y después le diría que creo que el Ajax es más favorito a ser tercero, pero hay que verlo al Rangers, ¿eh? Al Rangers que jugó la final de la Europa League, que ha jugado una Europa League histórica,
con Tavernier como el lateral goleador que tiene el equipo escocés. Así que para mí este grupo, el grupo A, que de por ahí no está tan publicitado como el grupo C, es un grupo que tiene fuerzas más parejas. Creo que hay una ventaja interesante a favor del Liverpool en relación a los equipos, pero veo tanto al Napoli, Ajax y al Rangers que puede llegar a meter el zarpazo como equipos que potencialmente pueden jugar los octavos de final, o sea, ser segundos. O sea que es un grupo muy, muy peleado, pero hay que jugarse, ese es el chiste de lo que estamos haciendo, y yo creo realmente que va a clasificar Liverpool primero. Acá no me estoy jugando mucho, la verdad, pero digo que el segundo de grupo será el Napoli. En el grupo B, de por ahí se habla mucho de que el Madrid ha sacado un buen grupo, hay que decirlo que el Atlético también. El Atlético ha sacado un buen grupo, el cabeza de por ahí, de todos los cabezas de serie, había 3 que no eran fuertes o tan fuertes, que eran el Ajax, Porto y el Eintracht. En el grupo A y B está el Porto, está el Atleti, está el Leverkusen y está el Brujas. Yo creo que el Atlético del Cholo va a clasificar a los octavos de final de Champions. Y me queda un poquito de duda con el segundo. El Leverkusen está ahí como candidato, pero el Oporto, al igual que el Benfica, suelen ser equipos que complican en esta clase de competencia. Recuerdo que el Oporto eliminó, creo que en la última Champions que tuvo Cristiano en la Juve, lo terminó eliminando. Pero voy a jugarme con que el Leverkusen va a ser el acompañante del Atlético. Grupo C, Bayern, Barça, Inter y Victoria Pilsen. La verdad es que el Inter, ya hablamos del Barça antes del corte. La verdad yo creo que el Inter es mejor que el Inter del año pasado, porque en primera instancia recuperaste a Lukaku. Que con Lautaro Martínez hacen una de las mejores duplas de Europa, hay que decirlo. Después, en relación al Inter que conocía a Lukaku, ya no está Eriksen, pero está Çalhanoğlu, está Dumfries, o sea, tenés un buen equipo. Pero habrá que ver, yo creo que este Barcelona está muy ensamblado, o mejor dicho, se ha reforzado como para responder a un ensamblamiento importante. Ensamblado propiamente no está. Y sobre todo, da la sensación que al Barcelona le ha costado contra un rival como el Rayo Vallecano, que propuso encerrarse todo el partido, y al Barça le faltó de por ahí herramientas para poder abrir el cerrojo. Contra la Real Sociedad fue un choque, fue un golpe a golpe, un área a área, donde el Barcelona, creo yo que de por ahí, más allá del juego de posesión, que forma parte de su ADN, hoy por hoy tiene otro tipo de juego. Yo creo que en un box to box, en un área a área con Rafinha, Dembélé, Ansu Fati, Lewandowski, le sienta bien al Barça hoy por hoy. Creo que el Bayern va a pasar sin despeinarse. Y es acá donde se voy a decir Barça. Para mí el Barça va a clasificar segundo. Pero ya va a ser un problema para el Barça ser segundo. Pero eso ya es objeto de discusión después del Mundial, cuando arranquen los octavos de final de la Champions. Pero parece que el sorteo se hará antes de la Copa del Mundo. Grupo D, el Eintracht, el Tottenham, el Sporting y el Marsella. Y en este grupo voy a detenerme, porque ha saltado una información que no es que la ha publicado Meme Deportes, ha publicado el Daily Mail, uno de los medios más importantes de Inglaterra y, ¿por qué no, del mundo? Y han sacado la información de que se está trabajando, y ojo con esto, en el retorno de Cristiano Ronaldo. Sí, oyó bien.
En el retorno de Cristiano Ronaldo al Sporting, el Mr. Champions, que no quiere quedarse a sus 37, casi 38, porque tendrá 38 en la segunda parte de la temporada, sin la Copa de Europa, cosa que no la tendrá si se queda en el Manchester United, estaría analizando, atendiendo que no le ha quedado mucho mercado, producto del salario altísimo que tiene, para la edad que tiene, no le ha quedado mucho mercado, y te aparece la opción de que juegue y de que retorne al equipo de su vida para jugar la Champions, el equipo donde arrancó todo. Cuando debutó en el año 2002, cuando hizo un partidazo contra el Manchester United en la inauguración del nuevo estadio y lo terminaron comprando. ¿Cómo veían ese retorno? Yo creo, te juro que si vuelve Cristiano, para mí el Sporting pasa a ser un candidato a pasar a los octavos de final. Condiciona mucho eso si es un humo o una realidad. Para mí en este grupo pasa sin problemas el Tottenham, que se ha reforzado muy bien. Y el Eintracht ha perdido mucho en relación al año pasado y sobre todo ha perdido a su mejor futbolista, que ya lo sintió en exceso en el inicio de la Bundesliga y en la final de la Supercopa contra el Madrid, que es la venta de Kostic, que ha reforzado a la Juventus. Creo que acá va a pasar el Tottenham. Si Cristiano va al Sporting, me juego por el Sporting. Si Cristiano no va al Sporting, me juego por el Marsella, que es el único equipo francés que ha ganado esta competencia, que es un equipo grande, que es un equipo que en el Velodrome darán guerra y será complicado para cualquier equipo rival ir a jugar a ese partido. Grupo E, yo creo que bastante claro a favor del Chelsea y del Milan. Ambos equipos estarán en los octavos de final, salvo sorpresa mayor. Y creo que desde el 2014 que el Milan no juega octavos de final de Champions, porque el Milan la temporada pasada había vuelto a Champions después de muchísimos años, pero se terminó eliminando, recuerdo, en la fase de grupos. Pero aquella vez le había tocado un grupo difícil como el Liverpool y el Atleti. Bueno, creo que el Milan estará en los octavos de final. Yo creo que el Chelsea clasificará primero y el Milan segundo. Pasamos al grupo F, donde creo que está también bastante claro que el Madrid va a clasificar primero y el Leipzig va a clasificar segundo. El Leipzig, que le puede llegar a complicar la vida al Madrid porque tiene buenos jugadores y sobre todo porque tiene a un futbolista que ha sido de los 5, o para no ser tan exagerado, de uno de los 10 mejores jugadores de la temporada pasada. Estoy hablando de Christopher Nkunku. Shakhtar va a pelear por la Europa League con el Celtic. En el grupo G está bastante claro que va a clasificar el City. Hay que ver si el Dortmund no hace un Borussia Dortmund, es decir, pechear. Y creo que el Dortmund es el equipo que más ha decepcionado en los últimos años. O sea, creo que el último partido del Dortmund por la Bundesliga es una radiografía casi perfecta de lo que ha sido el Dortmund en los últimos años. Refuerza bien, parece que este va a ser el año, parece que este va a ser el momento donde le van a pelear la Bundesliga al Bayern, y llegan los fracasos estrepitosos. El último estaba ganando 2-0 en el Signal Iduna Park y resulta ser que al minuto 88 ganaba 2-0, al minuto 95 perdías 3-2. Así no le vas a pelear la Bundesliga al Bayern. Y sobre todo, aparte de todo, tuviste la mala suerte de que se te va Haaland y fichás a Haller, que hizo un campañón en el Ajax y tuvo una enfermedad, tiene una enfermedad que esperemos se recupere pronto. Creo que era un tumor que lo apartará de las canchas al menos un buen tiempo. Dicho todo esto, creo que el Sevilla está muy flojo.
no creo que Isco le dé un superpoder. Y el City y el Dortmund van a clasificar a los octavos de final de la Champions. Y en el grupo H, donde también parece bastante claro los dos equipos, el Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Donnarumma, va a clasificar primero. Y acá tengo un tema con la Juve, ¿verdad? Tengo un temita con la Juve porque me parece que tiene buenos nombres. Cuando se recupere Chiesa, Vlahovic, Kostic, Angelito Di María. Pero hay que ver qué tanto quiere competir, porque me parece que el técnico de la Juve, que es el señor Massimiliano Allegri, no era el técnico ideal para el plantel que tiene hoy por hoy. Da la sensación que puede jugar a una cosa más alegre y no como le gusta a Allegri, valga el juego de palabras. Dicho todo esto, parece que van a pasar Ajax y Liverpool y Napoli, Atlético y Leverkusen, Bayern y Barça, Tottenham, y te voy a decir Marsella, Chelsea y Milan, Madrid y Leipzig, City y Dortmund, París y Juventus. Si todo tiene cierta normalidad, digo. Bueno, otro punto. La fase de grupos, estaba escuchando que va a terminar el 2 de noviembre. Y el Mundial arranca el 20. Qué difícil se va a hacer para ciertos futbolistas jugar esos últimos partidos del mes previo, porque hay una diferencia muy grande en relación a todas las temporadas previas al Mundial. Que a pesar de que vos estés jugando en mayo tu liga y en junio estés jugando la Copa del Mundo, que los tiempos realmente son los mismos, pero no los partidos. O sea, al final de cuentas, si vos jugás en mayo, y sobre todo hablo de los grandes jugadores, están en equipos que en mayo definen títulos. No es lo mismo jugar un partido de la fecha 35, 36, 37, peleando vos el campeonato, que jugar un partido de la fecha 11 o 12, sabiendo que quedan 20 fechas y que esos partidos pueden condicionar un tanto, pero no demasiado, tu devenir en la temporada. No es lo mismo que vos estés jugando en mayo o en abril, a un mes, o en mayo, a un mes de la Copa del Mundo, unas semifinales de Copa de Europa de Champions, donde te estás jugando muchísima plata, prestigio, historia, que jugar la sexta fecha de la fase de grupos. Por eso, creo que este va a ser un reto aún más grande para los técnicos. Yo te digo, última fecha de la fase de grupo, 2 de noviembre, en 18 días es el Mundial, y donde hasta una lesión mínima, como un estirón, boludo, se puede dejar afuera de los primeros 3 partidos de la fase de grupos, que ya estamos hablando relativamente de la mitad de la Copa del Mundo. ¿Cómo vos como jugador vas a querer mentalmente hacer un esfuerzo más? Querer ir a trabar una pelota. Porque siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Casemiro en la previa del Madrid-Juventus de 2018. Que le dice el periodista, justamente fue un jornalista, un brasileño, fue a preguntarle, minuto 90 de partido, si mete Juventus, elimina al Madrid, está yendo mano a mano Douglas Costa. ¿Lo cruzás como para partirlo todo y evitar el gol? ¿O pensás que en 2 meses hay mundial? Y Casemiro le dijo, lo parto todo. O sea, yo te entiendo eso porque estamos hablando de cuartos de final de la Copa de Europa. Pero es difícil no querer pensar en el mundial si tienes que jugar la fecha 10 y 11 de tu liga y la sexta fecha de una fase de grupos que un partido definitorio de Champions. Es de por ahí el gran elemento para tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo las estrellas van a
manejarse en la previa a un mundial atípico que la verdad no sé en cuánto tiempo vamos a volver a encontrarnos con una Copa del Mundo de estas características. Espero que no más, porque el mundial es en junio, hermano. Junio, julio, como que estos 6 meses para el futbolero promedio van a ser un castigo, como viejo. Si estábamos en un contexto normal, ya íbamos a saber quién ganó la Copa del Mundo hoy, porque estamos ya prácticamente en septiembre, ya íbamos a estar a puertas de una nueva fecha FIFA, con los calendarios de toda la vida. Y como la otra vez debatíamos con Toby, que este mundial se jugó en diciembre por las altas temperaturas, y resulta ser que Perú-Australia se jugó sin ningún tipo de problema en junio, nada más y nada menos. O sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Pero bueno, cosas que suceden. Y dentro de poco vamos a tener nada más y nada menos que la Copa del Mundo de la FIFA. Ya tenemos los octavos, ya tenemos la fase de grupos de la Champions. Y también en esta rectita final ya tenemos también que hablar de la fecha que arranca mañana, una nueva fecha del campeonato, donde tenemos un clásico, como es el Guaraní Libertad o Libertad Guaraní, donde tenemos a Cerro Porteño en Ciudad del Este y donde tenemos a Olimpia contra Resistencia. O sea, vamos a repasar eso. En la división de Paraguay. Mañana a las 5 tenemos Guaireña Nacional, a las 7:15 General Caballero Cerro. El sábado a las 4 de la tarde Libertad Guaraní y a las 6:30 Olimpia Resistencia. Y el domingo 2 partidos a las 3:30 de la tarde Ameliano 12 de octubre y a las 6 Tacuarí Sol de América. Sin olvidar que tenemos 2 punteros, Libertad y Olimpia, ambos con 15. Cerro tiene 14, Nacional tiene 12, Tacuarí tiene 11. Buena campaña del equipo de Iván Almeida. Guaireña, Ameliano, Resistencia. Guaireña con 10, Ameliano, Resistencia con 9, al igual que Sol de América. Guaraní tiene 6, antepenúltimo. General Caballero 6 y el 12 de octubre 3. Así está esta parte de nuestro campeonato, que tiene como lo que ayer debatíamos a profundidad, el tema de ¿aguantarán los 3 o se bajará uno? Yo creo que el que menos problemas tendrá si se baja es Libertad, porque da la sensación, no, más que da la sensación en la realidad, como que ellos han cumplido ya la gran responsabilidad del año. Una y la otra no. Una era ganar un campeonato, lo han ganado, tal como lo hicieron el año pasado en la apertura, y la otra responsabilidad era hacer una gran Copa Libertadores. Y yo creo que para el presupuesto que maneja Libertad, una gran Copa Libertadores no es irte en octavos de final, por más que te haya tocado Paranaense, sobre todo por cómo fue el partido, que vos tranquilamente pudiste haber competido. Y hasta el minuto 90 del partido en Asunción, vos estabas forzando los penales. Hiciste ya los cambios para los penales y te eliminan. Entonces, yo creo que por ese lado tiene que despertarse Libertad en ese punto. Después, yo creo que se descuelguen de la lucha por el campeonato Olimpia o Cerro va a ser dramático. O sea, si lo que estamos viendo con Cerro Porteño ahora, con 4 partidos sin ganar, con un solo gol y haber pasado de primero a tercero, a pesar de que sea un punto la diferencia, es un absoluto drama. ¿Se imaginan que Cerro se baje definitivamente a la lucha por el campeonato o no? Además, siempre hablamos, esto con absoluto respeto, que este campeonato, si hay una persona que lo quiere ganar, es el Chiqui, por el nombre que lleva. Eso por un lado.
Y después lo de Olimpia, que yo creo que también Olimpia en el primer semestre quedaba bien el concepto de que no tenemos para mucho más, porque Olimpia tuvo que jugar en el primer semestre a nivel internacional 12 partidos, cuando sus rivales directos jugaron solamente 6. Pero ahora tenés un plantel que incluso reforzaste entre comillas con Hugo Fernández y Brian Montenegro. Tenés un plantel de sobra para jugar la Copa Paraguay y el torneo de clausura. Y donde ya no hay espacio para, donde ahora tenés que ser candidato y tenés que ser campeón. Porque yo creo que son las fuerzas parejas hoy por hoy. Ninguno de los tres sigue en Copa. Cerro tiene no sé si la palabra es el beneficio, ¿verdad? Pero Cerro tiene solamente el clausura y Olimpia o Libertad van a tener la Copa Paraguay solamente un partido más. ¿Por qué? Porque juegan entre ellos en la primera semana de septiembre. O sea que 2 de los 3 candidatos al título para el 10 de septiembre no van a tener Copa Paraguay. Y es ahí, por eso cuando hacemos el juego de para quién sería más catastrófico bajarse del campeonato, yo creo que lo de Cerro es el 1. Y lo de Olimpia va a depender mucho, porque si Olimpia de por ahí lo elimina Libertad en la Copa Paraguay, va a encontrarse con una Copa Paraguay en la que ya no están ni Cerro ni Libertad y ya va a estar en cuarto de final, va a estar a 2 partidos de una nueva final. Y sabemos que el año pasado la Copa Paraguay le terminó ayudando muchísimo a Olimpia, terminó maquillando un año horrible, sobre todo en el plano local. Un año raro porque al final de cuentas jugaste cuarto de final de Copa Libertadores, algo que no hacía desde el 2013, pero te comiste 9 pepas del Flamengo. Pero esa Copa Paraguay, donde eliminaste a Libertad en semis, donde le ganaste a Cerro la Supercopa, terminó dejando un buen sabor de boca. Un año muy feo que tuviste. Pero de igual forma creo que más que decir quién la pasaría peor es decir quién maquillaría más o quién quedaría mejor parado si es que se baja. Y es Libertad, obviamente, por una cuestión de que Libertad ya está en la Copa Libertadores y en la fase de grupos. Porque hay que tener en cuenta que si Libertad es el campeón, tenés que pelear el mano a mano entre Cerro y Olimpia por el acumulativo, tienes Paraguay 2. Y si el campeón es Cerro, Olimpia va a tener que volver a las fases previas. Y si el campeón es Olimpia, el que va a tener que jugar fases previas es Cerro. Y las fases previas son una lotería. Olimpia y Guaraní han sido los únicos 2 equipos paraguayos que han logrado meterse a la fase de grupo de la fase 1. Y eso que Olimpia este año le han tocado, sobre todo en la fase 2 y 3, equipos muy fuertes, como el Nacional de Medellín o el propio Fluminense, que ahora está intentando pelearle mano a mano el Brasileirão a Palmeiras, ¿verdad? O sea, totalmente out of context Olimpia en este 2022 eliminó a uno de los mejores equipos brasileños del año, obviamente en otro momento de la temporada, y se dejó remontar por un goyanense que está abajo. Pero un goyanense que está en semifinales y no va a ser la primera vez que un equipo brasileño juegue final de una Copa Internacional a punto de descender. O descendido. Ojo que el Goiás en el 2010 jugó la final de la Copa Sudamericana contra Independiente ya habiendo descendido. Hablando un poco de las diferencias bastante grandes que existen entre el fútbol brasileño y el resto de nuestro mundo, que es el fútbol sudamericano. Mañana estaremos en Ciudad del Este con todos los detalles. Si es que tenemos un tiempito, porque ya estaremos al aire, vamos a intentar hacer un reporte para Pisala desde el lugar de los hechos. Y con esto nosotros tenemos que ir redondeando el trabajo. Pero
para hacerle recordar que a continuación, escuchá el podcast informativo de sinantena.fm y madeinparaguay.net. Ocurrió, ocurre y aquí está. Jamie Allison en 15 minutos te mantiene informado de todo lo que tenés que saber. Está disponible en Spotify, en YouTube y en Facebook. Ocurrió, ocurre y aquí está. A continuación, por sinantena.fm. Así que quédate con nosotros. Nosotros cerramos esta nueva emisión de Pizza la Hora y seguramente nos reencontremos el lunes abriendo sobres de figuritas con el señor Tobías Rubin. De mi parte ha sido hasta aquí. Le deseo a todos un buen resto de jornada. Hasta luego.